Listo, jóvenes, bienvenidos. Vamos a comenzar tomando lista. Entonces, por favor, atentos, atentos a la lista. Aquí va. Ok, Edwin Acosta, Presente. Kayla Augusto, Presente. Yaria Dalai, Yaria Dalai, sentado. Anaí Arriaga, Presente. Alan Ávila, sentado. Daira Banguera, Presente. Itan Beltrán, Presente. Axel Bobadilla, Presente. Justin Bernal, Presente, profesor. listo. Emily Cagua, Emily Cagua, Leslie Carrera, Presente. Leslie, ya Leslie Carreño sí está. Miguel Carriel, Presente. ok. Celina Dávila, Presente, profesor. listo. Antonio Estrada, Presente. ya. Escardé González, Presente. Don Ho, Presente. Anthony Jiménez, Presente. Mireli Jiménez, Presente. Damaris Lanis, Presente. Ariana Loaiza, Presente. Justin Maldonado, Presente. Gabriela Miranda, Presente. Itati Miranda, Presente. Ángel Mite, Presente. Grace Montiel, Presente. Connie Ortiz, Presente. Valeria Paredes, Valeria Paredes, ha faltado, ¿no? Dailín Parrales, Dailín Parrales, faltado. Ana Paula Ponce, Ana Paula Ponce, también ha faltado. Nayeli Rivas, Presente. Ani Robles, Presente. María Fernanda Rodríguez, Presente. ya. Esteban Rodríguez, Presente. Kleiner Sánchez, Presente. Angelina Tumbaco, Presente. Abel Villasís, Presente. Michael Chiriboga, Presente. Israel Jiménez, Presente. listo. A ver, voy a Profe, anotar. Diga, Paredes presente. allá, ¿qué pasó que llegó tarde? Es que no me quiero coger el link. Ya. Yared Alay, Alan Ávila, Emily Cagua, Dailín Parrales. Presente. Se atrasó Dailín, ¿qué pasó? No, profe, entré tarde. Ya, trate de llegar puntual. Sí, perdón, profesor. Ya, Ana Paula Ponce, no está, ¿no? Bueno, ok, jóvenes. A ver, déjenme registrar y pasar esta asistencia y empezamos.
Ya, vamos a registrar esta asistencia. ¿Hay estudiantes nuevos tal vez en este segundo trimestre? No, profesor. No. Sí, ¿quién es estudiante nuevo? No, profesor, no. No hay, profesor. No hay ingresado. No hay ningún estudiante que haya ingresado en este ya. segundo trimestre. Ok, gracias, Celina. La señorita Arriaga Acosta, ¿sí está? Arriaga. Arriaga Acosta. No está, faltado. O bueno, contestó la lista y se ha desconectado. Si alguien es amiga o amigo de la señorita Arriaga Acosta Anaí, escríbale que se quedaría con falta. Porque se ha desconectado. A ver, ahorita está conectando otra vez. Vamos a ver qué pasaría. A ver, Arriaga Acosta, ¿ingresó? Sí, ¿Qué pasó que se desconectó? es que la laptop se apagó. Ah, ya. Una pregunta, Anaí. ¿Usted es familiar de Yared Arriaga? Sí, ¿Usted vive en la misma casa que el estudiante? sí, es mi hermano. Ya, porque él no se ha conectado en mis clases. Ya le voy a avisar a mi mamá. Hágame un favor, Anaí. Escríbame el número de WhatsApp de su representante. Puede ser por aquí, por el chat de Zoom. ¿Puede hacerlo? Ya, háganme ese favor, porque no quiero que luego se bajen en notas, tienen en cero las tareas, cero en asistencia. Vamos a dar inicio, jóvenes. Ah, ya, gracias, Anaí. Ya, ahorita lo voy a anotar. Bueno, estimados jóvenes, vamos a comenzar. Este es el primer tema que vamos a ver con ustedes dentro de clase. Los otros temas se los ha visto de manera autónoma. Igual vamos a hacer un repaso del tema 1 sobre todo, para que quede bien claro. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo que fueron los inicios de la iglesia, cómo comenzó la iglesia cristiana católica. El fundador de la iglesia católica es Jesucristo. Jesús se lo considera como el fundador,
aunque si bien es cierto, las ideas y las enseñanzas de Jesús van mucho más allá de solamente el formar o fundar una religión. Las enseñanzas de Jesús son universales y valen para todas las personas de buena voluntad que quieran escuchar y comprender el mensaje que Él nos da. Pero ahora vamos a ver los inicios de la iglesia y los apóstoles. Vamos a ver, en este video, vamos a comenzar por aquí, voy a mostrarles un video. Vamos a ver, ¿quién se acuerda algo de los apóstoles? ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran los que seguían a Jesús a todas partes y en sus viajes. Ya, muy bien. Eran los seguidores más cercanos de Jesús. Muy bien. Eran como los hermanos espirituales. Ajá, sí, básicamente porque estaban con Jesús en todas partes, lo acompañaban a todo lado y vivían día y noche con Jesús. Sobre todo los últimos 3 años vivían día y noche con Jesús. Entonces, ellos eran los apóstoles. Ahora, no eran los únicos seguidores. Jesús tenía miles de seguidores. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, resulta que habían, dice la Biblia, habían 5,000 hombres. Y eso que no menciona o no contabiliza a las mujeres y a los niños. Es decir, por lo menos habían unas 10,000 o más personas que lo seguían a Jesús. Pero de esos miles de seguidores que tenía, Jesús tuvo 12 personas que fueron los más allegados, los más cercanos. Y ellos fueron los apóstoles. Los 12 apóstoles. Entonces vamos a ver cómo fueron ellos capaces de seguirlo a Jesús y de creer en Él hasta el punto increíble de llegar a dar la vida por Jesús. Porque ellos incluso llegaron a entregar su propia vida por amor a Jesús. Vamos a escuchar y a ver este video. Una pintura conocida. Ahí voy a compartir con el audio para que no haya problemas con el sonido. Aquí va. En todo el mundo, obra del gran Leonardo da Vinci. La mayoría conoce la vida y sobre todo la muerte de Jesús de Nazaret, pero solo un pequeño porcentaje sabe cómo murieron sus apóstoles. Es más, 9 de cada 10 personas desconoce cuál es el nombre de cada personaje plasmado en la última cena. Pero no te preocupes, en este video te lo aclaro, y por supuesto, sabrás cómo murió cada uno de los apóstoles. Bartolomé, compañero inseparable del apóstol Felipe, de izquierda a derecha es el primero, fue desollado vivo. Es por eso que Miguel Ángel se dio a la tarea de ilustrarlo en el fresco del juicio final sosteniendo un saco de piel que alude a su martirio. Judas Iscariote es quien está regando la sal. Luego de vender a Jesús por 30 monedas de plata, optó por el suicidio, ahorcándose en un árbol. Según la Divina Comedia, Judas se encuentra en el último círculo del infierno, siendo devorado por Satanás, por ser el pecador número 1 en la historia de la humanidad. Mateo, hermano de Santiago el menor, él está señalando a Jesús con las 2 manos, como si estuviera en desacuerdo o debatiendo lo que se comenta en el centro de la mesa con los 2 últimos apóstoles. Murió por una herida de espada en Etiopía. Andrés, hermano mayor de Pedro, es el apóstol con las manos en alto. Fue crucificado en una cruz con forma de X, en Patras, Grecia. Pedro, el que negó 3 veces a Jesús antes de que cantara un gallo, está en medio de Judas, poniéndole una mano en el cuello a Juan. Al enterarse que Jesús había resucitado, se arrepintió por haberlo negado. Fue perseguido y crucificado, pero al momento de su crucifixión, él dijo, no puedo morir como mi maestro, y por eso fue crucificado de manera invertida. Por él, en la Basílica de San Pedro en Italia, específicamente en la silla papal, se encuentra una cruz invertida, y todavía hay gente que piensa que una cruz al revés es un símbolo satánico. Santiago el mayor es aquel que mira expectante a Jesús con prominente cabellera y barba tupida con los brazos extendidos. Fue decapitado en Jerusalén y el primero de los apóstoles en morir. Santiago el menor, hermano de Mateo y Judas Tadeo, en la última cena, de izquierda a derecha es el segundo. Fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y soportó la caída. En vista de que no murió, sus antagonistas lo ultimaron lapidándolo. Tomás, enseguida de Jesús aparece Tomás, con el dedo índice levantado.
en una de sus expediciones misioneras por la India, fue atravesado por una lanza. Juan, hermano de Santiago el Mayor y discípulo amado de Jesús, que, notablemente, Leonardo da Vinci lo pintó a su mano derecha. Juan fue cocido en aceite hirviendo y sobrevivió. Desterrado a una isla, fue el único apóstol que falleció de viejo. ¿No les dije que era el discípulo amado? Simón el cananeo, de izquierda a derecha, es el último apóstol. Fue cortado por la mitad. Tadeo, Judas Tadeo, es el penúltimo apóstol que junto con Mateo debaten viendo a Simón. Lo mataron a flechazos. Apóstol Felipe está de pie y con las manos cerca del pecho. Felipe fue crucificado en Hierápolis, una ciudad de Frigia, al norte de la Odisea, después de varias persecuciones y de predicar por más de 20 años. Y a pesar de que ya repasamos los 12 apóstoles, existió un 13º apóstol, quien tuvo que sustituir a Judas Iscariote. Se trata de Matías. Por obviedad, no aparece en la última cena. Este apóstol fue lapidado y luego decapitado. Y aquí termina el recuento de todas y cada una de las muertes en los discípulos de Jesús. Comenta. Muy bien, aquí podemos concluir esta parte del video. Bueno, ahí en el video pudimos apreciar cómo los 12 apóstoles fueron capaces de actos tan grandes y de generosidad y de fe, como es el hecho de llegar a dar la vida por Jesús. Lo más precioso, lo más valioso que tiene un ser humano no es ni la casa, ni el oro, ni la plata. Lo más precioso de un ser humano es su propia vida. Entonces, cuando los apóstoles dan su vida a Jesús, le están dando lo más valioso que ellos tienen. Y ese fue un acto de reconocimiento de la grandeza de Jesús y de la fe y del amor en él. ¿Sí? Entonces, bueno, jóvenes, vamos a continuar un poquito con este tema. Luego vamos a hacer un taller y una tarea al respecto. A ver, atención aquí, jóvenes. El ideal de los primeros cristianos cuando se fundó la iglesia tenía 3 pilares fundamentales. El primero era la comunión. Es decir, que los primeros cristianos todos se sentían como hermanos, se querían, se amaban, se ayudaban los unos a los otros y compartían los bienes que tenían. Es decir, había una solidaridad inmensa entre los primeros cristianos. El segundo pilar era la misión, es decir, que todos tenían la misión de anunciar y proclamar las palabras de Jesús, el Evangelio. Y en tercer lugar estaba la oración. Fíjense, jóvenes, que lo bonito de la religión es que cuando se la sabe entender y vivir bien, la oración y la religión se convierte en un medio de unidad. La religión tiene que servir para unirnos, nunca para pelearnos ni dividirnos. Así que, jóvenes, cuando en algún momento existan de pronto personas dentro de su familia que se cambien de religión, etcétera, uno se tiene que siempre tener la suficiente tolerancia y respeto hacia las otras formas de creer de otras personas, recordando siempre que la religión tiene que hacernos mejores seres humanos y tiene que unirnos y no dividirnos. Muy bien. ¿Cómo se organizaban los primeros apóstoles? Ellos tenían una organización. Entonces vamos a leer de qué se trataba esa organización. Justin Maldonado, lea por favor estos pequeños escritos aquí sobre la organización de los primeros cristianos. Lea por favor. Todo, profe, o solo el primero. Todo. Organización de los primeros cristianos en torno a Pedro y Pablo y a los apóstoles. Primero se enseña de modo oral y después se ponen por escrito las enseñanzas de Jesús, reunidos en torno a la Eucaristía. Ya. Los primeros cristianos, cuando se organizaban como iglesia, ellos se organizaban bajo el liderazgo en torno
a dos figuras principales. Dentro de los 12 apóstoles, a ver, voy a ver si estuvieron atentos. Voy a ver si estuvieron atentos. A ver, vamos a preguntarle a Edwin Acosta. A ver, Edwin, en el video que vimos de los apóstoles, ¿se explicó cómo murió San Pablo, sí o no? Edwin Acosta. Nada, 0 en participación en clase. Edwin Acosta se ganó un 0, imagínense, qué terrible. Vamos a preguntarle a Daira Banguera. La misma pregunta, ¿sí se habló de la muerte de San Pablo en el video que vimos o no? Sí, ¿Y cómo murió San Pablo? creo que murió, eh, creo que lo cortaron. No, negativo. No, en el video se habló de los 12 apóstoles que vivieron con Jesús y que estuvieron presentes en la última cena. San Pablo no estuvo en la última cena. Pregunta de examen. ¿San Pablo estuvo en la última cena? Respuesta, falso. San Pablo no estuvo en la última cena. ¿Por qué razón? Porque San Pablo no lo conoció a Jesús mientras Jesús estaba vivo. San Pablo tuvo una revelación, una visión divina después de que ya murió Jesús. Cuando Jesús estaba vivo, San Pablo no lo conocía a Jesús. Sin embargo, después de que murió Jesús, San Pablo se convirtió en un gran seguidor de Jesús y por eso se convirtió en apóstol. Y de hecho, los dos apóstoles más importantes que tuvieron los cristianos desde el inicio, en torno a los cuales se organizaba la iglesia, esos eran los apóstoles Pedro y Pablo. A ellos se los considera la columna de la iglesia, los apóstoles más importantes. En primer lugar Pedro y en segundo lugar Pablo. Ya, entonces no se olviden. A ver, vamos a ver si estuvieron atentos. A ver, Anthony Estrada. A ver, Anthony, ¿San Pablo estuvo en la última cena, sí o no? Sí. He arado en el mar. Yo, profesor. A ver, ¿cuál es la respuesta? No, San Pablo no estuvo en la última cena. Correcto, Justin, 10 sobre 10. Justin se ha estado atento, ¿sí se dan cuenta? A ver, recuerden, San Pablo no estuvo en la última cena, no, porque San Pablo no lo conoció a Jesús cuando Jesús estaba vivo. San Pablo se hizo seguidor de Jesús, se hizo apóstol de Jesús después de que Jesús murió. No se olviden de ese detalle. Muy bien, siguiente punto. Muy bien, Justin, muy bien. Justin sí está bien atento, ¿se dan cuenta? A ver, siguiente punto. Dice que los primeros cristianos se reunían en torno a la Eucaristía. A ver, jóvenes. Antiguamente, hace 2000 años, no existían ni iglesias, ni capillas, ni parroquias, ni catedrales. ¿Dónde se celebraba la misa? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde creen que se celebraba la misa si no habían iglesias, capillas, catedrales, no habían parroquias? ¿Dónde celebraban la misa los cristianos? Hace 2000 años, cuando recién... En los templos. Pero no habían templos, Justin. No habían templos, no habían iglesias, no habían parroquias, capillas, no había nada. Recién estaban... Sinagoga. ¿Dónde, Ethan? Porque es en el Jesús que creo que van a ser judíos y yo que era sinagoga, pero no estoy seguro. Ah, ya no, la sinagoga es el lugar de los judíos. No, los cristianos no iban ahí, ¿no? Porque los judíos... Entonces me equivoqué yo, profesor. Los judíos los rechazaban a los cristianos, porque los judíos pensaban que los cristianos eran una secta que estaba dividiendo a los judíos, entonces no les iban a dar chance que vayan a la sinagoga. Bueno, les explico, jóvenes, atentos. Atenti Ecuador, como dice el periodista. Atenti Ecuador, a ver. Los primeros cristianos, antes de que existan las capillas, las iglesias, las parroquias, los templos, las basílicas, antes de que existan las catedrales, los cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía en sus casas. Uno de los cristianos prestaba su casa, su sala, comedor, y ahí se iban a celebrar la Eucaristía.
¿Y cómo eran las primeras misas? ¿Eran así como ahora? No. Las primeras Eucaristías se parecían a esto que ustedes ven en la foto, a esto de aquí. A esto se parecían las primeras misas. Es decir, era como una especie de banquete, era una comida, era un compartir. Era como la última cena, más o menos. Eso, más Una o menos. mesa ahí llena de comida. Eso, correcto. Ahí se leía la palabra de Dios y mientras leían la palabra de Dios, compartían los alimentos, comían, cenaban, comían. ¿Sí? Después, poco a poco, fue cambiando porque ya los cristianos se hicieron más numerosos y más numerosos. Entonces, ahí ya se empezó a compartir lo que es solamente el pan y el vino. Ya no se compartían otras cosas. Bueno, después de la misa, si querían, se quedaban a compartir más alimentos. Pero dentro de lo que era Eucaristía, solo se comenzó a compartir el pan y el vino, que fue lo que comió Jesús en la última cena. Pan y vino, según lo que cuenta la Biblia. Ya, entonces no se olvide. Y primero, la vida de Jesús la enseñaban de manera oral. No es que los apóstoles, mientras Jesús predicaba y hacía milagros, los apóstoles iban ahí con una libretita tomando apuntes. No, no fue así. Después de que murió Jesús, los apóstoles hicieron conciencia de que las palabras y las enseñanzas y los milagros de Jesús valía ponerlos por escrito para que todas las generaciones que vengan en el futuro se enteren de lo que hizo y de lo que dijo Jesús. Entonces ahí recién comienzan a poner por escrito todo lo que se acordaban de la vida y obras de Jesús. Pero cuando Jesús estaba vivo, ninguno de los apóstoles iba escribiendo nada de lo que decía ni de lo que hacía Jesús. ¿Sí? Fue después que se puso por escrito las enseñanzas de Jesús. Además, los judíos son una cultura que sobre todo en ese tiempo era una cultura de transmisión oral. Es decir, las enseñanzas las transmitían de generación en generación de forma oral, no escribiendo nada, sino contándolo todo. Muy bien, vamos a pedirle a Esteban. Esteban, lea por favor esta diapositiva. Ok, profesor. Los apóstoles dejaron sucesores, llamados obispos, al frente de las comunidades fundadas. Por ejemplo, San Pablo dejó a Tito en Efeso y a Timoteo en Creta. Muchas gracias, Esteban. Celina, tiene la palabra. Profesor, Sí. podría salir y volver a entrar, ya que no escucho a nadie, escucho todo entrecortado, no lo puedo Ya. ver. Entonces Ya. quería salir y volver a entrar para ver si ahí se arregla la conexión de internet. Bueno, con mucho gusto, Celina, no hay problema. Ya, entonces, Esteban nos acaba de leer esta parte que es importante. Los apóstoles, dice, dejaron sucesores llamados obispos. A ver, cuando los apóstoles se enteraban de que les habían ya dado la pena de muerte y que a unos los iban a crucificar, a otros le cortaron la cabeza, a otros lo cortaron el cuerpo por la mitad, bueno, murieron de muchas formas. Cuando los apóstoles se enteraron de que los iban a matar porque ya les dieron la pena de muerte, los apóstoles fueron pilas, fueron inteligentes. Y antes de que los maten, ellos nombraron a sucesores. ¿Quién es un sucesor? Un sucesor es la persona que los iba a reemplazar. Es decir, los apóstoles nombraron el reemplazo antes de morirse, para que esas comunidades, esas iglesias cristianas, no queden sin líderes. Ellos mismos antes de morirse dejaban ya nombrando otro líder que se lo conoció con el nombre de los sucesores. Y a esos sucesores de los apóstoles se los conoce con el nombre de obispos. Hasta el día de hoy se conoce con el nombre de obispos. Y en cada ciudad grande, en cada provincia, aquí en el Ecuador, prácticamente en cada provincia, hay un obispo, es decir, hay un sucesor de los apóstoles. A ver, ¿quién me dice cómo se llama el obispo de Guayaquil? El actual obispo de Guayaquil. ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe ese dato? Ya no, profesor.
¿Cómo se llama? Esteban. No sé. Ya, el obispo. Cabrera. Eso, muy bien. El actual arzobispo de Guayaquil se llama Luis Cabrera. Aparte hay otros obispos auxiliares que le ayudan porque Guayaquil es una ciudad inmensa, muy, muy grande. Entonces hay otros obispos auxiliares. Pero el arzobispo principal es Monseñor Luis Cabrera. Entonces ellos, los obispos, son los sucesores de los apóstoles. A ver, ojo a este esquema, mis estimados jóvenes y señoritas. Cuando los obispos iban a nombrar a la persona que los iba a reemplazar antes de morir, ellos hacían un gesto de legitimidad. Aquí está. ¿Cómo sabía la comunidad quién era el elegido? Pues bueno, los obispos los convocaban a una misa, a todos los creyentes, y los llamaban a pasar al frente con nombre y apellido a la persona que ellos iban a nombrar como sucesor. ¿Y qué hacían? Les imponían la mano en la cabeza, es decir, ponían sus manos sobre la cabeza del que los iba a reemplazar. Les imponían las manos. Y a partir de ahí, esa persona que recibía la imposición de manos se convertía en el nuevo apóstol, es decir, en el nuevo sucesor de los apóstoles, que era el obispo. ¿Qué hacía el apóstol? El apóstol trataba, como ven estas flechitas, miren, el apóstol trataba de conocer, por eso la flechita viene para acá, miren, de conocer las necesidades de la primera comunidad cristiana. O a su vez, cuando los cristianos tenían alguna necesidad de cualquier tipo, ellos se dirigían, iban caminando, se dirigían a buscarlos a los apóstoles. Les contaban sus problemas y los apóstoles buscaban la manera de ayudarlos. ¿Listo? Ahora, esta comunidad cristiana que recibía tantas ayudas, porque la ayuda no solamente era dándole una palabra de aliento, la ayuda consistía en ayudarles económicamente, en darles comida, en darles ropa, darles alimentos. Entonces recibían mucha ayuda los cristianos. Eso también contribuyó a que la comunidad cristiana crezca muchísimo. Pero claro, también ellos veían que entre los cristianos se llevaban bien, no andaban peleando ni nada, sino que se llevaban bien, eran solidarios, se ayudaban. Entonces mucha gente se unía a los cristianos porque veían que practicaban el bien, el amor, la solidaridad. Entonces, cuando crecía la comunidad, aparecían nuevas necesidades, porque una comunidad más grande necesita más servicios y más servidores. Y ahí es donde se necesitaban nuevos ministros, nuevos sucesores de los apóstoles, a los cuales les imponían las manos y seguía adelante con la obra de la iglesia. Muy bien, después de Pentecostés, los cristianos se dispersan por todo el Imperio Romano y llegaron a las regiones más alejadas. Miren, los apóstoles en la última cena estuvieron en Jerusalén. Y el día de Pentecostés estaban en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo. Después de Pentecostés, los apóstoles se dispersaron por diferentes religiones. Unos se fueron por acá al África, otros seguían hacia más el sur, en Medio Oriente, otros seguían al lejano Oriente, a la India, a la China, etc. Cada apóstol se iba a un país diferente para predicar el Evangelio de Jesús. Y es por eso que los mataron en lugares diferentes, como escuchamos en el video. En lugares, en ciudades diferentes. Por eso, después de que salieron de Jerusalén, los apóstoles se reunieron solo una vez en su vida. Se reunieron todos para conocerlo a San Pablo. Esa fue la única vez. Después de eso, nunca más se volvieron a ver porque los mataron en diferentes lugares. ¿Sí? Ya, a ver, vamos a volvernos a conectar enseguida, jóvenes, por favor, para realizar unos talleres. Entonces, que nadie se me escape, nos conectamos enseguida. ¿Listo? Vámonos.